muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy la profesora de Introducción a las Relaciones Internacionales. En en este grado que ustedes están optando a la maestría en Ciencia Política, Mención, Gobernabilidad. Nuevamente estamos en nuestro segundo encuentro. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las relaciones internacionales, ¿sí? Y lo que es el sistema internacional, lo que es la gobernanza, el inicio de lo que ha sido, cómo fue el comienzo de esas relaciones internacionales, cómo se empezaron a dar, cuál fue su surgimiento y pues algunos autores que hablan de ellas, ¿sí? Bueno, iniciamos hablando de que las relaciones internacionales hay que distinguir entre dos, ¿sí? Están las relaciones internacionales con mayúscula y las relaciones internacionales con minúscula. Las relaciones internacionales con mayúscula son aquellas disciplinas independientes o también son una subdisciplina de la ciencia política, ¿sí? Esa sería lo que son las relaciones internacionales en mayúscula. Ahora bien, las relaciones internacionales en minúscula son los acontecimientos que ocurren en el plano mundial, así como las interacciones entre los actores internacionales, principalmente entre los estados, ¿sí? Esas relaciones internacionales hay que distinguirlas, cómo se escriben, ya que las que se escriben en mayúscula, son una disciplina que estudia esos fenómenos, todos esos fenómenos que son políticos, sociales, económicos, jurídicos, que ocurren en el sistema internacional, así como también estudia lo que son las relaciones internacionales, mientras que las relaciones internacionales en minúscula dice que van más a los acontecimientos que ocurren en el orden mundial, ¿sí? Ya sea tanto económico, político, social, jurídico, entre otros. Entonces, comenzamos distinguiendo esos dos tipos de relaciones internacionales que debemos saber cómo escribirlas correctamente, cuándo escribirlas en mayúscula y cuándo escribirlas en minúscula. Bueno, también podemos hablar de que el término de relaciones internacionales se atribuye al señor Jeremy Bentham, quien en su obra publicada en 1789 habló de los principios de moral y legislación, y allí utilizó lo que fue el término de relaciones internacionales para referirse al vínculo existente entre esos estados del sistema internacional. Sí, correcto. Desde ese momento se comienza a conocer el nombre de relaciones internacionales y qué es lo que abarcan, ¿sí? ¿Cuándo en sí comienzan estas, su auge mayor? Bueno, estas relaciones internacionales podemos decir que no tienen una fecha específica en la cual se iniciaron, ¿sí? Se pudiera decir que iniciaron cuando dos comunidades independientes establecieron contacto por primera vez, ¿sí? Establecieron ese vínculo o ese lazo, tuvieron cierta comunicación. En ese momento, pues se da inicio a esas relaciones internacionales, ¿sí? Sin embargo, el primer momento histórico que se tiene como tal fue en el surgimiento de la figura del Estado moderno y la interacción entre ellos a partir de la Paz de Westfalia en 1648, ¿sí? Se dice que allí fue en realidad el surgimiento eh, como tal de lo que fueron las relaciones internacionales, pero ya a un nivel pues mostrarle a la sociedad que ya estaban constituidas formalmente, ¿sí? Este acontecimiento pues marcó el fin de la Edad Media y el inicio del sistema internacional moderno. A partir de ese momento, el Estado se constituyó como el único sistema político legítimo en Europa, ¿sí? Bueno, por este motivo pues, se considera un suceso que fue bastante importante para el tema de las relaciones internacionales y es un suceso que pues, debe estudiarse en esta materia de introducción a las relaciones internacionales.
Sin embargo, no es hasta 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, que esas relaciones internacionales surgen como tal, como una disciplina científica, ¿sí? Como eh, un establecimiento de esa, esa disciplina que va a abarcar todo lo que tiene que ver con relaciones entre comunidades, lo que tiene que ver con la parte económica, política, social, eh, entre otros aspectos, ¿sí? Entonces podemos decir que esas relaciones internacionales son una ciencia joven, porque anteriormente, pues con la firma de los tratados internacionales, las guerras y las divisiones geográficas eran asuntos exclusivos de los soberanos, ¿sí? Pero allí la opinión pública y los académicos tenían un acceso muy limitado a esos temas internacionales. Entonces, como tal, por eso decimos que son es una disciplina relativamente joven, ¿sí? Bueno, en sus enfoques a través del tiempo, podemos decir que esta disciplina eh, abarca ciertas teorías, que son el idealismo, el realismo, el constructivismo y, y el ideal, sí, el mismo, esas tres, idealismo, realismo y constructivismo, ¿sí? Entonces, podemos hablar también de varias relaciones a través del tiempo, en donde nosotros podemos observar que a través de ellas se hacen muchos convenios, muchos pactos, muchos tratados entre unos países u otros, es donde se establecen en sí lo que son las reglas en lo que tiene que ver con la parte limítrofe, la parte económica, la parte social, la parte política. Allí entra mucho lo que es la parte de la política, lo que es la gobernabilidad, la gobernanza, lo que es la diplomacia. Todos esos aspectos entran dentro de esas relaciones internacionales, ¿sí? Entonces, también, pues estas abarcan un sistema internacional, ¿sí? Que podemos hablar que este es un conjunto de interacciones entre los diferentes actores internacionales, ¿sí? Ellos, pues, ponen acento sobre la totalidad antes que sobre las partes, ¿no? Y pues además también podemos decir que este se confunde, por tanto, con las relaciones internacionales como campo de estudio por esa razón. También podemos decir que ese sistema internacional es un modelo o un tipo ideal que nos permite a todos nosotros abordar esa realidad confusa con ideas claras, ¿sí? También allí podemos simplificar en algunos casos lo que tiene que ver con la complejidad de la sociedad internacional. Entonces, pues podemos decir que el sistema internacional es un conglomerado de situaciones eh, y es un campo bastante extenso que abarca todo lo que tiene que ver con esas relaciones internacionales. En cuanto a lo que es la gobernanza, podemos hablar de su significado eh, como una realización de relaciones entre diversos actores, ¿sí? Que están involucrados en el proceso de decidir, de ejecutar y de evaluar esos asuntos de interés público, ¿sí? De la sociedad. Un proceso que puede ser caracterizado por la competencia y cooperación, donde allí coexisten como reglas posibles y que incluyen instituciones tanto formales como informales, que son la ciudadanía y sus distintos mecanismos de organización temporal o espontánea. Bueno, esa forma de interacción entre esos diversos actores refleja lo que es la calidad del sistema y también afecta a cada uno de sus componentes, así como el sistema en su totalidad, ¿sí? Por tanto, el concepto de gobernanza hace referencia a todos esos procesos
de gobierno, todas esas instituciones, procedimientos, prácticas, mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad. Entonces allí pues tenemos unos conceptos básicos, principales, que se deben estudiar en lo que es la introducción a las relaciones internacionales. Por tanto, pues cuando yo les mencioné a ustedes el trabajo que deben hacer, el primer trabajo, que es el mapa mental, ¿sí? De esas relaciones internacionales, una línea de tiempo, pues allí ustedes me van a señalar un breve pues, resumen indicado allí con fechas y con pues, ciertos títulos, lo que fueron los antecedentes de ese nacimiento de esas relaciones internacionales, desde el momento en que surgieron, desde la fecha en que se iniciaron, se establecieron como una ciencia, eh, como una disciplina como tal, y su avance a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, no les dije fue la fecha en la que me van a entregar esa primera actividad. La voy a subir a la plataforma, sin embargo, también se las digo por aquí para que ustedes tengan conocimiento. La fecha en la que me deben entregar ese primer trabajo va a ser el día 5 5 de agosto, ¿sí? Correcto, el día 5 de agosto la actividad debe estar subida a la plataforma, tienen hasta las 12 de la noche para subir la actividad y pues allí yo posteriormente la revisaré y les daré el puntaje correspondiente, ¿sí? Así como también pues les iré dando las fechas de las demás actividades, puesto que necesito adecuarme un poco a lo que es la plataforma, porque pues soy relativamente nueva en ella y no conozco muy bien la forma de subir. Entonces, la primera actividad me la van a entregar el día 5. La segunda actividad sí me la pueden entregar el día 12, el sábado 12, hasta las 12 de la noche tienen chance. La tercera actividad, ¿sí? Me la van a entregar el día 10, no, 19 de agosto no, el día 16, ¿sí? Miércoles 16 a las 12 de la noche, ¿sí? Son las tres fechas de las tres actividades que establecí a realizar para que ustedes pues allí hagan su aporte de lo que han aprendido, de lo que han investigado y me lo hagan saber mediante la subida de las actividades a la plataforma y posteriormente pues yo la revisaré y le daré el visto bueno. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de los aspectos que abarcan lo que es el poder, que también tiene que ver con el sistema internacional, con las relaciones internacionales, y podemos decir entre sus características que el poder está capacitado para reunir las condiciones para hacer lo que se expresa. También podemos decir que es una facultad, lo conocemos como una facultad para hacer o ejecutar algo. Eh, el poder también tiene que ver con lo que es el dominio o la influencia que se tiene sobre algo, sobre alguna cosa, sobre alguna situación. En este caso, pues ustedes están estudiando ciencias políticas, pues allí abarca más que todo esa parte política, ¿sí? De lo que es el gobierno, de lo que es esa influencia que hay sobre esas relaciones, ¿sí? Además de eso, también podemos decir que el poder tiene que ver con esa posesión que se tenga o sí, esa posesión o esa tenencia de algo, ¿sí? De una cosa, de tener esa fuerza, esa capacidad, esa eficacia sobre eso. También tiene que ver con lo que es la autorización para hacer algo,
que puede ser dada por una autoridad competente. En este caso, pues en las relaciones internacionales existen diferentes tratados, convenios que se han firmado entre países donde regulan lo que es esas actividades de los diferentes países y cómo debe ser lo que tiene que ver con transacciones, con visitas, con la parte migratoria, con todo ese tipo de cosas, lo que tiene que ver con economía, lo que tiene que ver con política, diplomacia, todos esos aspectos los regulan esos convenios y esos tratados internacionales. Ahora, pues vamos a hablar también un poco de lo que es la legitimidad y la autoridad, ¿sí? Porque existen semejanzas y diferencias entre ellas. Podemos hablar primero de la autoridad, que es el poder que ejerce alguien con ciertas capacidades o cualidades que están plenamente reconocidas por los demás y que éstas hacen que se acepte esa relación de mando, ¿sí? Eso es lo que abarca a la autoridad. Ahora, la legitimidad, pues tiene que ver más con la creencia en esa autoridad de esa persona que la tenga, grupo o institución. Y pues entonces si hablamos de esto, si el que tiene el poder pierde, pues esas condiciones que le habilitan a ejercer ese poder, pues pierden también la autoridad si los otros no confían en él, pierde legitimidad. Quien ejerce el poder por no hacerlo de forma ilimitada, pues siempre deben cumplir determinadas condiciones, ¿sí? Que pudiera ser poseer conocimiento, respetar normas, entre otras. Y pues los destinatarios deben otorgarle legitimidad y prestar cierta conformidad, ¿sí? Entonces, básicamente, pues esas serían las diferencias entre legitimidad y autoridad. Allí hablamos también de que un poder es legítimo cuando tiene la potestad de mandar y de ser obedecido, ¿sí? Para su legitimación, pues el poder sí tiene que cumplir con un conjunto de reglas y de procedimientos, así como atravesar una serie de instancias que lo dotarán de autoridad ante sus gobernantes. Bueno, en las ciencias políticas, que es lo que ustedes están estudiando, cuando hablamos de legitimidad, pues esta implica la justificación ética del origen del poder. De allí que nuestros sistemas políticos modernos, como la democracia, pues sean la instancia legitimadora por excelencia de ese poder, ¿sí? Entonces allí vemos cómo se desarrolla lo que es la legitimidad y la autoridad en las ciencias políticas y cómo deben ser establecidas. Entonces, también hablamos de que las relaciones internacionales, a su vez, también tienen ciertas características, ¿sí? Eso pues está dentro del programa y pues hay que también conocerlo porque a través de esas características pues vamos a saber cómo funcionan esas relaciones internacionales, cómo se manejan, eh, cómo son establecidas por los diferentes países y cómo se deben llevar a cabo. Entonces, entre sus características más importantes tenemos la ausencia de un único núcleo central de poder y de control. Tenemos también que poseen un carácter espontáneo, que es provocado por una multiplicidad de sujetos de las relaciones internacionales y una multiplicidad de opiniones. Por supuesto que allí pues ellas se manejan eh, a través de pues la experiencia, a través del raciocinio de cada ente o cada persona que esté detrás de ella, ¿sí? También podemos decir que entre otras de sus características está que en el que se manifiesta en el papel cada vez más importante de los líderes políticos destacados, ¿sí? Ellas más que todo pues se manifiestan en esa interacción de esos líderes con otros y cómo ellos hacen, cómo ejercen esa diplomacia, esa gobernabilidad,
para lograr de una forma inteligente, de una forma pertinente, la correcta socialización, la correcta eh, relación sobre las bases de la paz, garantizando siempre pues que se lleven a cabo unas buenas relaciones dentro de esa paz y que no haya guerras, ni procurar que no haya conflictos, ni ningún tipo de discordia entre esos países. También hablamos de que esos acuerdos y tratados de cooperación desempeñan un papel importante en la regulación de las relaciones internacionales. Pues si bien es cierto que hay convenios, que hay tratados, estos son fundamentales porque a través de ellos los países se guían para poder realizar diversas operaciones que pues deben hacer para el desarrollo de su país, para avanzar, para evolucionar, para interactuar con otros países y para realizar ciertas actividades, pues ellos tienen que guiarse por esas reglas y normas establecidas. Además de eso, las relaciones internacionales son un reflejo, continuación y desarrollo de las relaciones sociales internas y además incluyen aspectos económicos, sociopolíticos, espirituales, culturales y pero además de eso, no son la suma aritmética de estos últimos, sino un sistema cualitativamente nuevo, ¿verdad? Que está establecido allí. Entonces, pues ya lo venimos hablando, esas relaciones internacionales, pues van a marcar una pauta en lo que son esas relaciones sociales que hay entre un país u otro, entre ciudadanos, entre personas que pues quieren realizar o quieren ver avanzar su país, quieren eh, mejorar esa parte, esas actividades que se realizan, quieren tener un buen desarrollo adecuado. Entonces allí pues ellas van a marcar esa pauta y van a reglamentar pues esas actividades para que se hagan de la mejor manera y siempre garantizando una buena relación entre ellos, ¿sí? Entonces, pues eso sería a modo introductorio lo que es la parte de relaciones internacionales. Si bien es cierto que ellas son la base fundamental de todas las personas, sobre todo que quieran estudiar ciencias políticas, en el caso de ustedes, deben pasar por esta materia porque ella les va a permitir conocer eh, cuáles son los aspectos o cuáles son los pasos que ustedes deben seguir para el momento de desarrollar alguna relación internacional con otros países, ¿sí? Ellas son las que van a venir a regular eso a través de los tratados, convenios establecidos, ya como lo dije anteriormente, y pues de allí ustedes tienen que guiarse, tienen que capacitarse también a nivel diplomático, porque si bien es cierto que deben saber mucho de relaciones internacionales, también es cierto que deben conocer eh, lo que es la diplomacia y la correcta aplicación para que al momento de realizar alguna actividad o de tener algún contacto con esos otros países, ustedes puedan saberse manejar de una forma inteligente, de una forma cordial, de una forma, si bien, que pudiera, como digo, beneficiarlos a ambos y que esas relaciones se hagan siempre en pro de evolucionar, de mejorar y de avanzar. Entonces, siempre garantizando la paz, siempre pues evitando conflictos y siempre sabiendo por dónde establecerlas, ¿sí? Hasta dónde llegar, cuáles son los límites que tiene cada país
o cada estado y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, estas relaciones internacionales pues nos permiten a todos los países realizar esas actividades económicas, políticas, jurídicas, eh, entre otras, porque si bien es cierto, pues nosotros también a nivel migratorio necesitamos de relaciones internacionales, a nivel de exportaciones, importaciones, necesitamos de ellas. Eh, Además, pues también a nivel territorial necesitamos conocerlas y necesitamos aplicarlas correctamente. Entonces, bueno, ya yo les indiqué a ustedes en la plataforma cuáles son las actividades que me van a realizar, las fechas de entrega, se las acabé de decir hace un momento, y ustedes deben enviarme eso para yo allí poder evaluarlos y poder observar si ustedes investigaron, si ustedes analizaron ese material que yo les envié en la plataforma, que ya está subido, ya lo pueden revisar, además de otros que ustedes pues puedan eh, abordar y que puedan estudiar también. El material pues que yo les envié es un soporte para que ustedes tengan toda la información referente a lo que es la materia y puedan desarrollar esas actividades que les señalé en la clase pasada, ¿sí? Bueno, me hubiese gustado que estuvieran presentes, pues yo tomo muy en cuenta lo que es la asistencia de los alumnos y me parece que es sumamente importante porque allí cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente o cualquier pregunta, me la pueden hacer directamente, pero si no asisten, pues allí estaríamos un poco de repente confusos ustedes porque no podrían eh, resolver algunas interrogantes. Sin embargo, pues en la plataforma, si tienen alguna duda sobre algo, me pueden escribir a la mensajería y pues allí yo les contestaría las dudas que tengan, ¿sí? Pero me hubiese gustado que hubiese sido de esta forma, porque allí pues podemos hacer debates, podemos interactuar, podemos hablar de diferentes situaciones que pasan día a día y pues ustedes me pueden dar su punto de vista y yo darles el mío. Entonces, bueno, espero que para la próxima clase pues ustedes puedan asistir, puedan cumplir con la clase y puedan, ya me hayan realizado la actividad para poder discutirla y poder hablar un poco sobre ella. Entonces, allí en esa línea del tiempo, en ese mapa mental que van a realizar, que es la primera actividad, se van a encontrar con una serie a nivel de los antecedentes de esas relaciones internacionales, con una serie de fechas, con una serie de acontecimientos que me van a señalar allí y me van a indicar desde sus inicios, su evolución y cómo ha ido transformándose y cómo sigue a nivel a medida que pasa el tiempo, cómo sigue desarrollándose y evolucionando cada vez más. Sobre todo ahorita, en una época donde estamos en una era tecnológica, ¿verdad? Que pues es inmensa y a través de ese medio estamos realizando muchas negociaciones, muchas transacciones, muchas acciones, actividades que también tienen que ver con esas relaciones internacionales. Entonces, estamos en una era que siempre está en constante movimiento, surgen nuevos conflictos, surgen nuevos problemas y cuál ha sido la forma correcta de atacarlos o de enfrentarlos o de llevarlos a cabo a través de esas interacciones entre esos países. Si bien es cierto, pues ahorita esas relaciones internacionales y bueno, su fin básico debe ser lo que es la diplomacia, realizar que esas interacciones, que esas relaciones sean lo más amenas, lo más cordiales posibles para garantizar la paz entre pues ciertos conflictos y ciertas guerras que se ocasionan siempre entre países.
por lo menos ahorita, pues todavía Rusia y Ucrania pues están allí en ese conflicto, en esa discordia. Sin embargo, pues hay países que han prestado cierta colaboración para, para ellos y pues que han de una u otra forma intervenido para evitar pues esas guerras y esos conflictos que existen allí. Entonces, Venezuela, pues actualmente nosotros, pues gracias a Dios, todavía no estamos en una guerra, esperemos que no lo estemos nunca, pero ningún país está exento de eso a lo largo de los años. Entonces, lo que debemos hacer es estar preparados, estudiar, realizar de la mejor forma nuestros trabajos y pues esperar que todo se haga bajo las bases de la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Esto para garantizar el desarrollo de los países, para garantizar la evolución, porque una guerra pues siempre conlleva un retraso, siempre conlleva un gasto, un costo, una pérdida. Entonces debemos tratar de mantenernos en unas buenas relaciones y hacer buenas relaciones internacionales con los demás países para evitar estas situaciones de conflicto. Entonces, bueno, son las 10:02. Eh, nos quedan 15 minutos. Ahora, pues yo les voy a hablar de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales como un resumen de lo que la clase de hoy, ¿sí? Bueno, ahí podemos decirles a ustedes que probablemente les sorprenda conocer que esas relaciones internacionales son una disciplina científica, ¿sí? De reciente surgimiento o tardío desarrollo, porque si bien es cierto que abarcan tantas actividades, tantas interacciones con otros países, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, no es menos cierto que se vinieron a poner en práctica muy tardíamente o muy recientemente, si vamos al caso con otras disciplinas. Entonces, pues eso sorprende un poco, pero también podemos decir que es una ciencia que es relativamente nueva por esta razón. Y pues comparada con el resto de las disciplinas, pues se diferencia un poco allí con eso, ¿sí? Su surgimiento dentro de esas ciencias sociales se da a inicios del siglo XX, ¿sí? Y está asociado a la preocupación de esa humanidad por esos conflictos y guerras entre los estados. Por esta razón es que se empieza a ver que hay la necesidad de hacer algún pacto, algún convenio o alguna relación de interacción para poder resolver esos conflictos y esas guerras que se estaban dando en ese siglo XX, ¿sí? Antiguamente quienes concentraron el estudio de esos fenómenos internacionales fueron las ciencias históricas y las ciencias jurídicas, ¿sí? Ellos eran los que concentraban todo lo que tenía que ver con esos aspectos, los que los regulaban, todo se hacía mediante cómo se veía eh, en la costumbre, en el día a día, como hábitos. ¿Me explico? Pero esas disciplinas, sin embargo, continúan teniendo un aporte significativo y una importancia dentro de esas eh, relaciones internacionales en la actualidad, ¿sí? Ellas conllevan un protagonismo académico bastante elevado porque gracias a ellas, pues, se realizan eh, correctamente estas relaciones. Entonces, podemos decir también que la valoración de las relaciones internacionales como un conjunto sistemático de conocimientos, pues se inicia, como ya lo dije anteriormente, a partir de la Primera Guerra Mundial, eso fue en los años de 1914 a 1918, es cuando se establecen en sí
y comienzan a desarrollarse ya con el nombre de relaciones internacionales. Esto se dio pues tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y pues se da porque surge la necesidad de interpretar científicamente esos fenómenos internacionales y crear una teoría de lo que era sociedad internacional. Ambos países, en ese periodo en que se encontraban entre guerras, pues fueron como los padrinos, por decirlo así, de ese nacimiento, de esas relaciones internacionales como una disciplina científica. Ellos fueron los que instauraron allí todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. ¿Sí? Y bueno, esa preocupación por esas relaciones internacionales no surgió en esa época, eso es de larga data, pero pues simplemente quizás los ciudadanos, los países no sabían cómo aplicarla, cómo llevarla a cabo, entonces pues simplemente no tenían allí como tal una pauta marcada ni había nacido como tal esta estas relaciones internacionales como una disciplina científica. Bueno, también podemos hablar de que, también podemos hablar de que la primera cátedra de Relaciones Internacionales que se impartió fue en la Universidad de Gales en 1919. Esta creación de sociedad de naciones, ¿sí?, que es lo que es la precursora de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, y su proyecto de sociedad internacional estimuló los estudios internacionales. Ellos fueron los que prácticamente dieron un empuje, dieron un impulso a los estudiosos de estas relaciones para que se incentivaran y se motivaran a desarrollarlas y a investigar e indagar un poco más en ellas para realizarlas, ¿sí? Pero fue justo antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, que esta disciplina se consolidó realmente como ciencia y posteriormente a esta Segunda Guerra Mundial se desarrolla formalmente lo que es la teoría de la sociedad internacional, ¿sí? Fue Estados Unidos en ese nuevo contexto internacional, tras esa guerra y ya como una superpotencia, fue él entonces quien estimuló esos estudios, ¿verdad? Esos estudios que tenían que ver con todas las actividades internacionales, con todas esas interacciones, transacciones, comercializaciones. Bueno, Estados Unidos fue quien estimuló a esos estudios de esas relaciones internacionales. En ese tiempo también, en otros países, sobre todo los europeos, pues surge un marcado interés en esta disciplina, aunque no al mismo ritmo norteamericano, ¿sí? Entonces, allí pues Europa le sigue a Estados Unidos, pues indagando un poco más, investigando, eh, motivándose a conocer y a, y a establecer un poco más a las relaciones internacionales. Bueno, finalmente, pues hemos visto cómo de la guerra, que se decía que era la política continuada por otros medios, esta joven disciplina científica de estas relaciones internacionales han ayudado a transitar a lo largo de todo este tiempo y de todo lo que fueron las guerras, ayudaron a transitar, a resolver, a pactar nuevas normas, nuevas leyes, a mejorar ciertas cosas, a resolver conflictos. Hemos visto como a lo largo del tiempo se han establecido ciertas discordias o ciertas diferencias, pero ellas han ayudado dentro de lo que cabe a resolver todos estos aspectos
de la mejor manera, porque la idea de las relaciones internacionales y de la diplomacia y de la misma gobernanza es que todos salgan beneficiados, ¿sí? Que todos los países salgan beneficiados, que ninguno salga perjudicado, que puedan tener una convivencia dentro de lo que cabe tranquila y que ambos puedan desarrollarse, puedan realizar sus actividades normalmente sin ningún tipo de inconveniente y respetando los límites que están establecidos en lo que son los pactos, tratados y convenios. Entonces, pues tenemos un escenario que tiene un marcado interés por asuntos mundiales, pero también están relacionados con esa resolución de conflictos, con esa cooperación de la que estoy hablando, con el desarrollo y con estudios e investigaciones sobre la paz dentro de ese sistema internacional que abarca lo que es las relaciones internacionales. Entonces allí podemos observar cómo son de gran importancia, siempre las tenemos presentes, siempre los países las están desarrollando, las están aplicando y pues nosotros, ustedes también, los estudiosos de ciencias políticas deben conocer la forma correcta y las diversas maneras de llevarlas a cabo y de establecer correctamente, de realizar un correcto funcionamiento de ellas, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, nos quedan 3 minutos. Ya me voy despidiendo. Lo que sí quisiera es que en la próxima clase asistieran, porque como les dije, es importante que interactuemos, es importante que podamos tocar temas de la actualidad, que ustedes me manifiesten, que yo pues pueda darles mi aporte o mis ideas sobre el tema y que podamos ampliar conocimientos. Sin embargo, pues como les mencioné, el material de apoyo está en la plataforma, por allí pueden guiarse para realizar las actividades y otros que ustedes consideren pertinentes. Es importante que cumplan con ellas porque esta materia pues tiene un pensum importante en lo que es la carrera que están realizando y pues necesito que traten en lo posible de sacar un tiempo para estudiarla y para asistir a las clases. Bueno, un abrazo, se les quiere y bueno, será hasta eh, el próximo encuentro que lo tenemos pautado para el día 12 de agosto, es nuestro próximo encuentro, nuestro último encuentro y pues allí ustedes ese día pues tienen que haberme realizado ya la primera actividad para poder pasar a los siguientes temas. Un abrazo y bueno.